Hola, mi nombre es Alejandro Aldana Selshop. Soy estudiante de filosofía de la Instituto Duma. Estamos en la materia de epistemología y en este video hablaremos de tres importantes filósofos desde una perspectiva de lo que hemos estado estudiando de lo que es la epistemología. Primero es Karl Popper, un filósofo austriaco que nació en 1902 en Viena y que muere en 1994 en Londres. Es considerado uno de los filósofos de la ciencia más importantes del siglo XX y uno de sus elementos teóricos más importantes es afirmar que una teoría en las ciencias empíricas no puede ser probada, pero sí puede ser falseada. Entonces Popper nos dice que es muy importante que hagamos un estudio detallado del proceso de la refutación de las hipótesis para poder distinguir realmente y delimitar dónde está lo verdaderamente científico y dónde lo que no es ciencia, lo que él le llamaba pseudociencia. En el discurso político es conocido por sus estudios sobre la democracia, eh, incluso la democracia, haciendo una defensa de la democracia liberal y los principios para hacer una crítica social que hacían de lo que se llamaba una sociedad abierta, una sociedad que no estuviera sujeta a un régimen autoritario. La filosofía política de Popper incluye varias ideologías como la socialdemocracia, el liberalismo clásico, incluso el conservadurismo liberal. Como filósofo de la ciencia, se creía que estaba vinculado al Círculo de Viena, finalmente se ve que no, porque él hace una importante crítica a los principios del empirismo lógico que caracterizaban al Círculo de Viena, y más bien se nos dice que hay que estudiar a Popper desde un racionalismo crítico y neopositivismo. Ne- Su desarrollo de la teoría científica tiene una posición crítica moderada a lo que es el positivismo. En su lógica de investigación científica está basado en la falsación, que él considera que es una forma adecuada para saber si una hipótesis es verdadera o está validada. La falsación consiste en contrastar una teoría refutándola con unos contraejemplos o contraargumentación. Él dice que las teorías científicas no son totalmente verdaderas, solo adquieren validez en la medida en que todavía no han sido refutadas. En la medida en que son refutadas, va a cambiar el paradigma. Las hipótesis deben ser falseables, es decir, ponerse a prueba con un contraargumento que pueda decirnos si realmente estamos frente a un conocimiento validado por la ciencia. Hay que considerar que esa validación es temporal, no es una validación completa. Entre los libros o obras, Conjeturas y refutaciones, por ejemplo, El desarrollo del conocimiento científico, El hechizo de Platón, ¿verdad? Una autobiografía intelectual, El yo y su cerebro, El realismo y la ciencia, etcétera. El siguiente autor es Paul Feyerabend, que Feyerabend tiene una postura importantísima que es el anarquismo epistemológico y la crítica al método, ¿no? En su famoso libro Contra el método, esboza toda una teoría anárquica del conocimiento, lo cual fue muy polémico. Feyerabend asume una abierta postura crítica del método que va a sustentar el positivismo. En esta obra plantea que el conocimiento científico se puede construir incluso al margen y en contra de todo método o regla que pretenda regularlo. Se opone, pues, a los pseudovalores cognitivos de la ciencia clásica. Está haciendo un parteaguas con la ciencia clásica, los que descansan en la validación de la noción de verdad. Pone en la mesa el concepto de noción de verdad,
que supuestamente esta emana de las evidencias que se obtienen desde la objetividad real o desde la empiria, ¿no? Ámbitos en los que se mueven, sabemos muy bien, los positivistas y los racionalistas. Su crítica es directa hacia el método científico y dice que el método científico es un intento de estructurar, de ordenar los pasos o los niveles para llegar a una teoría o una práctica científica. Lo que debería dar resultado es una conformación de un conocimiento científico sobre un determinado ámbito de objetos que están en realidad en las cosas o en las ideas. Esta ciencia positivista se organiza en torno de principios, reglas, leyes que se deben de seguir para que supuestamente la validez que obtengamos sea de carácter universal. Entre las características del método científico, que son el objeto de la crítica del anarquismo epistemológico, está precisamente en ese carácter universal que se le quiere dar a la ciencia. Se niega, pues, este método, declarando la oposición respecto a un orden metodológico diferente, rechazando la posibilidad de que los científicos puedan establecer normas generales para que rijan lo que va a ser el conocimiento propiamente científico. Metafóricamente, Feyerabend decía que las posibilidades del método científico era un cuento de hadas, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que pretendía ese positivismo era que el conocimiento científico tenía como base teorías que eran verdaderas, cuando éstas, evidentemente, están contaminadas ideológicamente. Es decir, la ciencia tiene un carácter ideológico que le da también una perspectiva diferente a la supuesta ciencia objetiva que nos habla o que nos pretendía hablar el positivismo. Obras de Paul Feyerabend: La ciencia en una sociedad libre, Problemas del empirismo, Física y filosofía, Papeles filosóficos, Adiós a la razón, Conocimiento y ciencia y relativismo, Provocaciones filosóficas, etc. El último filósofo que veremos es Thomas Kuhn, que es muy importante, que está en la misma línea epistémica de los anteriores autores, y nos habla de la noción de paradigma e inconmensurabilidad que va a tener la ciencia o que va a pretender tener la ciencia. Fue esencialmente un filósofo de la ciencia, también fue un físico y un erudito de la historia, y estas tres disciplinas se combinan en su mirada epistémica: la ciencia, la física y la historia. Se va a preocupar preferentemente acerca de la influencia de la historia y los procesos sociales en que se va generando el conocimiento científico, lo cual provoca una reflexión epistémica para comprender el verdadero sentido contextual del conocimiento. Entonces dice, es importante señalar el aspecto histórico y el contexto en el que se da el conocimiento. Y en el contexto vamos a ver también el proceso ideológico. El desarrollo histórico, la ciencia experimenta un continuo cambio de paradigmas. Va pasando la historia, van cambiando los paradigmas. En su obra La estructura de las revoluciones científicas, que es ya un clásico, nos va señalando precisamente esos cambios en la historia. Es decir, lo que se considera verdadero va a cambiar en una determinada situación histórica. Kuhn desarrolla la noción de paradigma de la ciencia, destacando que es un consenso que hacen los científicos y que aceptan ciertas leyes y soluciones a los problemas humanos que requieren o que ellos le dan el carácter de ser universales. En estos consensos paradigmáticos se manifiesta el nivel de la ontología, de la teoría, y la ciencia se conforman acerca de las soluciones científicas y se expresan así. Es importante, pues, ver en el paso de la historia cómo cambian los paradigmas, que no son, pues, eternos y no son verdaderas absolutas, inamovibles e inmutables. Las obras de Kuhn podemos tener la revolución copernicana, segundos pensamientos
sobre el paradigma, ¿no? La función del dogma en la investigación científica, el cambio social, etcétera. Muchas gracias. Mi nombre es Alejandro Aldana Selchuk. Muchas gracias.